Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Así dice la Escritura, hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. Se supone que nosotros debemos ser lámparas para aquellos que están allá afuera. Y por eso me encanta esta alabanza que acabamos de entonar. Debemos dar la luz, debemos ser faros. Por eso es que yo siempre he dicho, a la luz de ese texto, vosotros sois la luz del mundo, me invita a mí a ser diferente. Porque si yo hago lo mismo que el mundo hace, si yo hablo igual que el mundo habla, si yo pienso igual que el mundo piensa, si yo actúo igual que el mundo actúa, ¿cómo voy yo a hacer luz para ellos? Nosotros hemos sido dejados en la tierra para alumbrar a aquellos que no conocen a Cristo. Fuimos lámparas esta semana, fuimos faros, o nuestras luces estuvieron apagadas, nuestras luces estuvieron escondidas. En ese contexto Jesús dice, nadie enciende una vela y la pone debajo de la mesa. Ahí no hace nada la vela, encendida pero puesta debajo de la mesa. No, usted enciende una vela o pone la luz, la pone encima de la mesa, donde la luz pueda irradiar y alumbrar. En esta mañana, hermanos, yo quiero compartir este tema con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que significa ser cristiano. Me ha parecido importante considerar este tema con ustedes. Hay algo acerca de este nombre. Yo sé, si a usted le ha pasado igual que a mí, que en muchas ocasiones me han preguntado, ¿usted a qué iglesia asiste? Bueno, yo asisto a la Iglesia de Cristo. Sí, ¿y cuál nombre tiene? ¿Qué nombre tiene su iglesia? Yo le digo, mi iglesia no tiene nombre. ¿Cómo que no tiene nombre? Debe tener un nombre. No, Cristo nunca le puso nombre a la iglesia. Lo que dice en el rótulo, Iglesia de Cristo o Church of Christ, no es un nombre, sino que denota propiedad. Lo que queremos decir con eso es que la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Me sigue? La iglesia es de Cristo, pero no tiene ningún nombre. Ok, pero ¿qué es usted? Me han preguntado. ¿Es usted mormón, evangélico, testigo de Jehová, católico? ¿Qué es usted? Y yo le digo, yo soy cristiano. Sí, pero cristianos somos todos. ¿Qué tipo de cristiano? Cristiano evangélico, cristiano mormón, cristiano pentecostal, cristiano metodista. ¿Cuál cristiano? No encontramos tal cosa en la palabra del Señor. Y es por eso que en esta mañana yo quiero considerar con ustedes este tema. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Hay algo acaso de importancia en este nombre? Cuando usted le preguntan, ¿qué es usted? Y usted dice, bueno, yo soy cristiano. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es ser cristiano? Bueno, es ser seguidor de Cristo. Es una definición muy fácil. Hoy yo quiero compartir con ustedes por lo menos tres cosas. Tres cosas que para mí significan ser cristiano. En primer lugar, debo mencionar este versículo. En Hechos, capítulo 11, versículo 26. A Pablo y a Bernabé, junto con la iglesia que estaba en Antioquía, que se reunieron en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, se reunieron ahí con Pablo y con Bernabé durante un año. Dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo quiero que usted note el texto, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Quiero que subrayen su Biblia.
y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiero que noten, ¿qué eran ellos antes de ser cristianos? ¿Qué eran antes de ser cristianos? Eran discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Recuerda Mateo 18, 28? Ir por todo el mundo y hacer, ¿qué le dijo Jesús a los apóstoles? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo no mandó a hacer, y quiero ser enfático en esto, Cristo no mandó a ser cristianos, Él mandó a ser discípulos. ¿Cómo se hace alguien discípulo del Señor? Cuando ese alguien obedece el Evangelio a través del bautismo. ¿Ok? Este sobrenombre o este apodo que se le dio a los discípulos fue cristianos. Y en esa ocasión fue un apodo despreciativo, ¿no? Esos cristianos, como en son de burla, como en son de broma. ¿Por qué a ellos se les llamó cristianos? Porque había una entrega total, devota, un seguimiento total a las enseñanzas de los apóstoles y por tanto a las enseñanzas de Cristo. Esos cristianos, esos seguidores de Cristo. Pero ellos antes de ser cristianos fueron discípulos. Usted tiene que entender esto, hermano, en esta mañana. Usted no puede llamarse cristiano si usted no es un discípulo de Cristo Jesús. Y para ser discípulo hay que cumplir un requisito. Hay muchos allá afuera que dicen ser cristianos, pero no han bajado a las aguas del bautismo. Yo no puedo ser cristiano si antes no he sido un discípulo, y no puedo ser discípulo si antes no he obedecido el Evangelio. No importa lo que usted diga, no importa lo que usted piense, usted no es cristiano, nunca va a ser cristiano si no ha bajado a las aguas del bautismo. No lo digo yo, lo dice la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, entendiendo esto, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? En primer lugar, significa que somos diferentes porque somos salvos. Ser cristiano indica que soy diferente porque soy salvo. Espero que usted lo crea en su mente, lo crea en su corazón. El cristiano tiene que ser diferente. El cristiano ve las cosas de este mundo diferente, con una manera diferente. ¿Por qué? Porque entendemos que somos salvos. Porque hemos bajado a las aguas del bautismo, ahora tenemos otra visión. Por eso dije en la introducción que yo no puedo hablar como el mundo habla. Yo no puedo participar de las mismas cosas que el mundo participa. Yo no puedo ver con buenos ojos que alguien defienda el aborto. Yo no puedo ver con buenos ojos, como cristiano que soy, no puedo agradarme de que alguien defienda el matrimonio homosexual. Yo no puedo como cristiano estar de acuerdo de que alguien defienda el divorcio, por ejemplo. Porque el divorcio es algo que Dios aborrece. Es algo de lo cual Dios no se agrada. Por ejemplo, somos diferentes porque somos salvos. Cuando usted estudia el contexto, hermanos, de Hechos capítulo 11, vemos en primer lugar que ellos oyeron y creyeron. En segundo lugar, que ellos se adhirieron al Señor. Y en tercer lugar, que ellos fueron agregados al Señor. Analicemos en primer lugar esta parte. Ellos oyeron y creyeron. Versículo 20 y 21. Si usted tiene problemas para buscar en su Biblia, recuerde que le ayudo en la presentación. Dice Hechos 11:20. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando, subrayelo por favor en su Biblia, hermanos,
Anunciaron ¿qué? El Evangelio del Señor Jesús. Ya yo lo he dicho varias veces y no me voy a cansar de repetirlo. ¿Qué es Evangelio? Usted le pregunta eso a la gente de afuera. El Evangelio es toda la Biblia, le dice. El Evangelio no es toda la Biblia. No es ni siquiera todo el Nuevo Testamento. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Así de fácil, 3 cosas. Eso es Evangelio. Y usted encuentra a estos varones de Chipre, entraron a la ciudad de Antioquía y en la ciudad de Antioquía anunciaron el Evangelio de Jesús. ¿Qué estaban anunciando entonces? ¿Cuál era la base de su predicación? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Y qué pasó? Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Tiene poder el Evangelio, sí o no? Claro que sí. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando usted lee estos 2 versículos, entiende que estas personas de Antioquía oyeron la predicación, pero no solamente la oyeron, sino también la creyeron. ¿Por qué digo yo que creyeron? Bueno, no lo digo yo, dice el versículo 21, ahí lo tienen ustedes. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Ser cristiano entonces significa que hemos oído un mensaje y que lo hemos creído. En segundo lugar, vemos que ellos se adhirieron al Señor. Yo no sé si esta palabra se entiende. Adherir es cuando usted toma 2 objetos y les pone goma, pegamento y los une. Nada los separa, ¿no? Hay un pegamento muy fuerte que venden por acá y en todo lado. Eso usted pega y olvídese, ya no se despega. Estos discípulos se adhirieron al Señor cuando creyeron y se bautizaron. El versículo 23 dice, hablando acerca de Bernabé, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, mis hermanos, mis amigos? Después de que hemos obedecido el Evangelio, hemos sido bautizados, o sea, que nos hemos hecho discípulos, ¿qué es lo que nos corresponde ahora? Según lo que Bernabé le dice a estos hermanos, ellos tienen que seguir o permanecer fieles al Señor. ¿Sabe? Conozco de casos de personas que han obedecido el Evangelio, pero tristemente se han retirado de los caminos del Señor. No han vuelto, se apartan, se han ido a otros grupos, no han perseverado, no han permanecido fieles en el Señor. Cuando yo digo permanecer fiel es que usted se adhiere. Es como si el Evangelio fuera un pegamento que lo une a usted con Cristo. Usted queda unido con Cristo, adherido con Cristo, hermanos, y eso no lo puede separar nada. El único que tiene poder para separarlo a usted de Cristo es usted mismo. Lea Romanos 8 en la parte final. Nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, nada. Solamente usted puede separarse de Cristo. Es igual que en el matrimonio. Lo que Dios unió. Usted me puede ayudar con el final de ese versículo. Lo que Dios unió. Habla el mismo concepto de adherirse, de pegamento. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces usted me pregunta, o usted se pregunta, ¿y por qué hay tantos divorcios entonces? Sí, porque legalmente, por la dureza del corazón del hombre, hoy existe el divorcio. Pero Dios nunca creó el matrimonio en el Génesis pensando en la posibilidad de una separación. Eso es cuestión humana. Y Jesús lo recuerda en Mateo 19. Lo que Dios unió,
no lo puede separar el hombre. Dicho en palabras fáciles, de parte de este servidor, usted puede estar casada o puede haberse casado 5 veces, 10 veces, que para Dios el matrimonio que va a contar, que va a valer, el primero. Los otros 9 no son nada para Dios. Se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Le dice Jesús a la mujer samaritana, ve y llama a tu esposo. Y ella dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 esposos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Tenemos que adherirnos a Cristo, hermanos. Eso significa ser cristiano. Que venga lo que venga, pase lo que pase, estamos adheridos, pegados con Cristo, y nada nos puede separar. ¿Me sigue? Eso le pasó a esta congregación en Antioquía. Pero en tercer lugar, porque tengo varias cosas que conversar, ellos fueron agregados al Señor. No solamente oyeron y creyeron, no solamente se adhirieron al Señor, sino que también ellos, cuando obedecieron, fueron agregados al Señor. Lea el versículo 24 conmigo. Hablando acerca de Bernabé, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una de las cosas que a mí me maravilla, yo no sé si usted es igual que yo, que a mí me maravilla de la Biblia, es que es un libro histórico, y son historias reales. A veces yo quisiera estar metido en esa historia, yo me involucro, me meto en esa historia. Yo quisiera algún día predicar, hermano, y que una gran multitud de personas obedezcan. Hoy predico y predico y predico. ¿Y cómo cuesta? ¿Sí o no? Llevo más de, vamos a ver, para no exagerar, llevo unos 12 años trabajando en esto de la predicación. Y yo no he convertido multitudes. Se las puedo contar con los dedos de la mano, las personas que han obedecido el Evangelio. Pero entiendo que no es problema mío, ni es problema de lo que yo predico, es problema del terreno, del corazón del ser humano. Pero en este contexto, cuando ellos predicaron en Antioquía, no solo 5 personas obedecieron, una gran multitud fue agregada, dice, al Señor. Y al ser agregado al Señor, significa ser agregado a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Cuando alguien se bautiza y obedece el Evangelio, es agregada a la iglesia. Comienza a ser parte de esta familia espiritual, que es la iglesia. Yo creo que a partir de hoy nosotros debemos meditar muy bien. ¿Me siguen, hermanos? Debemos meditar muy bien cuando digamos yo soy cristiano, porque decir que soy cristiano significa eso que voy mencionando ahí. Significa que usted tiene una convicción de que usted está adherido a Cristo, que usted nada lo va a separar de Cristo, nada. Saber que usted ha sido agregado a la iglesia, sabiendo que usted ha creído el mensaje del Evangelio. Entonces, ahí tenemos esas 3 cosas. En segundo lugar, decir que somos cristianos significa que somos diferentes porque estamos separados. En primer lugar dije, somos diferentes porque somos salvos. Ahora estoy diciendo que somos diferentes porque somos separados. Lea el versículo 26 de nuevo conmigo. Ellos eran la iglesia. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Decir que somos cristianos es decir que somos iglesia. Amén. Somos iglesia. Y decir que somos iglesia es decir que somos separados.
Porque la palabra griega, eclesía, significa los llamados fuera. La iglesia, mis amados hermanos, no son estas paredes, no es el techo, no son las sillas, no es el edificio. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. La iglesia son las personas que estamos aquí. Y la iglesia, el concepto original de iglesia es alguien que ha sido llamado y puesto afuera. Alguien que ha sido llamado y ha sido apartado. Es decir, el Señor por medio de su evangelio nos ha llamado, y cuando nosotros lo obedecemos, el evangelio, Dios nos toma y nos traslada de las tinieblas del pecado, nos pone en la luz admirable y en este sentido entonces nos aparta. Somos diferentes porque somos apartados. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que si al mundo le gusta ir a pasear el domingo, si aquí por ejemplo en esta zona es muy particular que a la gente le gusta ir a pescar, le encanta ir a pescar, eso está bien, pero el domingo no es día para ir a pescar. ¿Me sigue? El domingo no es día para ir a pasear, no es para ir al parque. El domingo no es para ir a cazar, para la gente que le gusta cazar animales. Si usted es cristiano, el domingo es el día del Señor. El domingo es el día que usted se levanta con gozo, con ánimo, porque va a ir a celebrar que su Salvador está vivo. Y usted entiende que usted es un ser, una persona separada. Ya no puede practicar lo mismo que hacía antes. Antes a mí me gustaba ir a jugar fútbol los domingos. Y mis tíos llegaban temprano y me recogían por la mañana el domingo y nos íbamos a jugar y nos íbamos al cine y nos íbamos a comer y el domingo es el único día para descansar y disfrutar. Pero el cristiano ve las cosas diferentes ahora. Usted no sabe cómo he sufrido yo y cómo sufrí con esto al inicio de esta pandemia, cuando tenía que hacer mis en vivos, transmitir el culto de adoración desde un cuarto en mi casa. Aún sigue siendo difícil para mí dar la clase de los miércoles hablándole a una cámara, hablándole a un celular. Clase que, por cierto, con toda honestidad lo digo, clase que cuando yo veo la presentación, la mayoría son personas que no son miembros locales, son personas de otros países que ven esa clase. Pero es difícil para mí hablarle a un celular, porque el COVID nos ha impedido reunirnos. Y en las primeras etapas de esta pandemia, que transmitíamos el servicio de adoración los domingos desde mi casa, era bastante difícil. Ahora tenemos la reunión acá y es bonito vernos unos a otros. Pero el cristiano ve las cosas diferentes. Yo no concibo, hermano, yo espero que usted tenga el mismo pensamiento que yo. Yo no concibo por ninguna razón, por ninguna, quedarme un domingo en mi casa. ¿Que tengo que cortar el césped? Se queda el césped. Que se le va a meter a su casa las ramas de césped ahí. El césped puede esperar. ¿Que tengo que asear la casa? ¿Qué? No puede esperar el aseo de la casa. O como me han dicho muchas veces, es que me van a visitar unos familiares, vienen de visita, hace mucho no los veo y vienen este domingo. ¿Cómo les voy a decir que no? Pero a Cristo Jesús sí le puede decir que no va a ir a su Salvador. ¿Acaso sus familiares dieron su vida por usted? Pero a Cristo Jesús es muy fácil decirle, este domingo no voy, por la razón que usted le quiera poner. Somos diferentes. Y el domingo es el día del Señor. Y tenemos que dedicarlo para Él. Y apenas estoy empezando, hermanos, con eso, imagínense. Doy gloria
Lo que hablo es porque el Espíritu Santo me está diciendo que lo diga. Y doy gloria a Dios por eso. Porque hoy hay un cristianismo light hoy en día. Por eso es que muchas congregaciones están llenas. Porque viven la vida como quieren. No améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo algún día terminará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos diferentes porque estamos separados. Es decir, que nuestra lealtad es diferente. Nuestra lealtad, ¿para quién debe ser? El verso 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos en Judea. Ellos se vieron con una lealtad a sus demás hermanos en Cristo. Ellos tenían necesidades, pero como se veían a sí mismos como una familia, se ayudaban entre ellos. A mí me ha maravillado siempre eso. Como dice la Escritura en Hechos capítulo 4, ellos vendían sus propiedades, traían el dinero y se lo daban a los apóstoles. Ahí está. Para que el que menos tiene tenga más. Eso era amor. Y la iglesia necesita más de ese amor en estos días. El yoísmo debe ir desapareciendo. ¿Sabe a qué me refiero con el yoísmo? Primero yo después, yo de último, y si queda algo para compartir. Somos iglesia del Señor que está aquí. Hoy habemos 19 personas. Ya con mi escala así rápido, matemático, hay 19 personas aquí. Entendemos que todos somos una familia y que debemos ayudarnos, que nos merecemos lealtad unos a otros, que debemos invitarnos a comer de vez en cuando. Recién hablaba con mi esposa y le decía a ella antes de que ustedes llegaran en esta mañana: si pudiéramos hacer un almuerzo aquí los domingos. Nos falta comunión. Necesitamos conocernos más. La comunión nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocernos, nos fortalece en Cristo Jesús. Somos una familia. Los tiempos más bellos en familia son los que se viven alrededor de la mesa. ¿Sí o no? Las familias que come un hijo aquí en un cuarto y el otro come en el otro cuarto y el otro se va para la sala a seguir jugando, a mirar la televisión. Se pierde un privilegio, la comunión en familia. Los mejores tiempos se vienen alrededor de la mesa y con un plato de comida en la mano. Lo dice alguien que es muy comelón. Pero la iglesia del primer siglo, un quiz, una pregunta: ¿cada cuánto se reunía? Todos los días. Se reunían en las casas para comer juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque la comunión es importante para que la iglesia crezca. Si nosotros no vamos a crecer en número, es decir, no vamos a tener aquí muchas personas tan pronto, vamos a tener que crecer en unidad. Y para fortalecernos en unidad necesitamos pasar tiempo juntos. Y cada quien pasa en su casa, va a ser un poco difícil. En tercer lugar, en esta parte, ahora sí necesito bajar el acelerador. Siempre me pasa lo mismo. Sus afectos eran diferentes. Este texto ya lo parafraseé. Primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, somos diferentes porque somos salvos. Somos diferentes porque estamos separados. En tercer lugar, seguro hasta ya perdió la cuenta. Tercer lugar, somos diferentes, pero también, hermanos, este nombre, cristianos, dice
o significa que nosotros hemos tomado una decisión. Hemos tomado una decisión. Pablo, presentando su defensa ante el rey Agripa, le dice: Rey Agripa, yo sé que crees a los profetas, estoy seguro que crees. Y Agripa le dijo estas palabras: por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a hablar de esto un momentito, en el tiempo que nos queda, que son como 5 minutos. Significa que hemos tomado una decisión, hermanos, sobre lo que creeremos. Nosotros no podemos creer en nada y decir que somos cristianos. Piense por un momento, ¿cuántas personas hay allá afuera que no creen en nada? No creen en el Evangelio, no creen en Jesucristo, no creen en la iglesia, no creen en Dios, no creen en nada. Pero usted les pregunta y ellos dicen que son cristianos. Cristianos a mi manera, dice. A mí me han dicho así. Yo soy cristiano a mi manera, veo las cosas a mi manera, usted vea las cosas a su manera, pero los dos somos cristianos. Y los dos vamos a ir al mismo lugar, los dos vamos a ir al cielo. Bueno, no es eso lo que dice la Escritura. La Escritura dice que necesitamos creer lo que ellas enseñan acerca de Cristo Jesús. Vea lo que dice el versículo 27, lo que hace un momento les mencionaba. Pablo le dice a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Si Pablo le dice eso al rey Agripa, es porque Agripa había escuchado a los profetas, había escuchado las profecías acerca de Jesús, y por eso Pablo se lo dice: yo sé que crees. Y después de que Pablo le hace esa pregunta, él le dice: por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. Necesitamos creer entonces lo que las Escrituras enseñan acerca de Jesús. Verso 22, lea conmigo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Qué decían los profetas? Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz a los pueblos y a los gentiles. Esto lo conocía Agripa. Esto lo sabía el rey Agripa. Sin embargo, él dijo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe? Yo le he predicado a muchas personas y por poco los he persuadido. Ellos me han dicho: sí, yo entiendo. Me decía una señora una vez: yo entiendo eso del bautismo, señor Cristian. Señor Cristian, yo le entiendo eso del bautismo. Es más, hasta estoy de acuerdo con eso que usted me está predicando del bautismo. Y yo dije: listo, ya se va a bautizar la persona. Y cuando me estaba diciendo eso y yo en mi corazón con aquella felicidad, ya estoy preparando el bautisterio, ya iba yo para el río. Y me dice: pero, y ya me desinflé así. Pero, aún yo sigo pensando que mi bautismo de chiquita es válido. Y yo, entonces, ¿cuál parte de lo que yo le prediqué entendió? Porque ella me dice: no, yo entiendo y hasta estoy de acuerdo con él. Si me lo está mostrando con la Biblia, ¿cómo puedo yo decirle que no? Así me dijo. Y yo, un alma para el Señor. Pero yo también sigo pensando que mi bautismo de chiquita, cuando mis papás me bautizaron cuando yo estaba chiquita, ese es válido también. Así que ya no necesito yo. Agripa sabía que él aún no había hecho lo que necesitaba hacer para ser cristiano. Porque Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Él sabía que le faltaba algo y ese algo no lo había hecho. Pero imagínense, un rey de los judíos ahí convirtiéndose en cristiano. Muchos iban a burlar de él. Para ir finalizando, hermanos,
Ahora sí, la última. Este nombre dice que estamos dedicados. Estamos dedicados. ¿Qué significa decir que somos cristianos? Para muchos ser cristianos es venir aquí cada domingo. Me disculpo si usted es el caso de lo que estoy diciendo acá. Para muchos ser cristiano significa venir a sentarse aquí y a escucharme a mí decir esta predicación y luego se van para su casa y el resto de la semana nada. Hay que trabajar, hay que vivir y hay que hacer un montón de cosas. Para muchos ser cristiano es venir a congregarse el domingo. ¿Será ese el concepto que transmite la palabra del Señor? No. Ser cristiano significa que somos dedicados. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Estamos dedicados a pesar de los tiempos difíciles que vivimos. Estamos dedicados a pesar del discurso que escuchemos por ahí afuera. Estamos dedicados a pesar de las pruebas que enfrentamos. Yo le pudiera pedir un favor en esta mañana. Levante usted su mano si usted tiene alguna prueba en este momento. Pues que todos estamos viviendo como los bebés que no piensan en nada. Solo comen y lloran cuando quieren algo y ya. Ese es su único problema. Llorar para que los atiendan. Todos tenemos pruebas. No más que hay pruebas que son de cristianos y hay pruebas que nosotros nos compramos gratis por nuestro actuar. Un hombre se subió borracho a un carro, mató a otro ahí en un accidente. Ay, Señor, ¿por qué me permites estar en esta prueba tan grande? ¿Y qué culpa tiene el Señor de que se haya emborrachado y que haya asesinado a otra persona? Hay consecuencias por lo que uno hace. Pero hay pruebas que son, hermanos, de cristianos. Si usted sufre por ser cristiano, dice Pedro, no se avergüence, déle gloria a Dios por ello. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya. Ya basta, dice Pedro, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. En otras palabras, dice Pedro, ya nosotros como cristianos no podemos pecar, no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Verso 4, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y usurpación. Este ya lo leí y vamos a leer el verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este año ha sido un año difícil y todavía no ha terminado. Desde enero venimos padeciendo diferentes cosas, no solo con el COVID, no solo con este terrible virus. En nuestra familia sé que hemos enfrentado cosas difíciles, pero en Cristo Jesús las hemos superado. No me avergüenzo de decirlo, hermanos. Humanamente he sentido el deseo de tirar la toalla. Es que no nos debe avergonzar decirlo. A veces ser cristiano es difícil, porque somos blanco de Satanás. Solo porque somos cristianos, el diablo siempre nos va a estar molestando. Porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Que usted diga, hasta aquí llegué, tiro la toalla, ya no me congrego más, ya no vuelvo a la iglesia. Y todo nos importa poco, todo nos importa nada. Pero usted ha vencido al enemigo con el poder de Cristo Jesús, y por eso estamos en esta mañana aquí sentados. Glorifiquemos a Dios, hermanos, en nuestras aflicciones. Para repasar nada más, lo crean o no, esta es la última diapositiva del sermón.
Este es el resumen. ¿Hay algo importante acerca del nombre cristianos? Sí. Ser cristiano significa que somos diferentes. Ser cristiano significa que hemos tomado una decisión. Y ser cristiano significa que estamos dedicados. Estamos dedicados a servir al Señor. Si en esta mañana hay una mañana que considera que aún Él hay es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la eternidad